Amigos oyentes, iniciamos hoy una nueva meditación de la palabra de Dios y para ello vamos a leer en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, el capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 18 versículos. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Repito el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y tomo otro versículo aislado de este mismo capítulo, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Añada el Señor la ansiada bendición que esperamos de la lectura y comentario de su santa palabra. En su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo dijo estas palabras en el capítulo 17, versículo 17 de Juan: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bien nos haría buscar que la palabra de Dios nos santifique. Todo nuestro cuerpo necesita, para no pecar contra el Señor, la santificación de la palabra de Dios. Estos 18 versículos que acabo de leer ameritan un estudio profundo. La verdad que en estos 18 versículos hay enseñanza para varias semanas por la profundidad del tema, por la grandeza de los personajes que se mencionan acá y por los títulos hermosos
que se le da a nuestro amado Señor Jesucristo. Grandes hombres de Dios con buenos y merecidos dones pueden hacernos conocer cosas mucho más profundas. Yo me voy a limitar a considerar solamente en este capítulo, o más bien en estos primeros 34 versículos que vamos a ir poco a poco leyendo, sobre Cristo como el Verbo y el Cordero de Dios. Son dos cosas que yo quiero que veamos ligeramente, tal vez tenuemente, a la luz de la palabra, pero buscando bendiciones que nuestras almas necesitan. Ahora empezaremos por señalar que Cristo es la sabiduría y el Verbo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, es la sabiduría aún no revelada. Escuche bien, en Proverbios capítulo 8 se habla de la sabiduría, y allí el Señor es la sabiduría aún no revelada. En nuestra lectura se manifiesta como el Verbo divino, porque Dios nos ha hablado por él. La sabiduría encarnada es el Verbo que nos declara a Dios. Dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esa sabiduría encarnada es el Verbo que se hizo carne, y Él nos declara a Dios. Sabemos que el verbo o la palabra, porque quiero aclarar esto, en nuestras Biblias, la Reina Valera revisada o la antigua, leemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras Biblias se traduce la palabra, y eso es el verbo, la palabra. En el principio era la palabra, o sea, el logos, como dicen en griego. El Señor es la palabra, y nosotros sabemos que el verbo, o sea, la palabra que nosotros pronunciamos, significa la exteriorización verbal de los pensamientos, afectos y la voluntad del Padre. Y con este significado, Cristo como Verbo de Dios es el gran revelador de Dios. Cristo es el que nos manifiesta su carácter, sus perfecciones y su corazón, es decir, el carácter, perfecciones y el corazón de Dios. Así como las palabras que nosotros hablamos enuncian el pensamiento, Cristo enuncia a Dios. Nada hubiéramos conocido de Dios Padre si no fuera por el Verbo divino hecho carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos además en nuestra lectura que el Verbo hecho carne es luego señalado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Así leímos en el verso 29. Ahora, ¿qué es un cordero? El cordero es símbolo de inocencia. Un cordero de la majada de las ovejas, un cordero es símbolo de paciencia y también de sumisión cuando se lo lleva al sacrificio para matarlo. Y Cristo es comparado como un cordero. Cristo como tal es el único ser que ha merecido el título de Cordero de Dios.
Por eso nuestros himnos hablan alabanzas al Cordero. Sí, Él tiene ese título, el Cordero de Dios, que murió por nosotros, porque como Cordero fue llevado al matadero, dice la profecía. Por su origen divino, por su perfección moral como hombre, por su infinita pureza, por su inocencia, por su sumisión a la muerte en el madero, y también por la única provisión divina para quitar el pecado del mundo. Por eso Él es el Cordero de Dios. Él es verdaderamente el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20. Hemos iniciado una consideración del Verbo y el Cordero de Dios. Ojalá que nos deleitemos y cada uno en particular procure leer una y varias veces este capítulo 1 de Juan para interiorizarse de la profundidad del pensamiento divino que hay en cada frase, en cada versículo. El Señor sea bueno con nosotros. Procuremos, amados hermanos, a aprender y a retener todo lo que concierne a nuestro amado Señor. Vamos a seguir con este tema.